Gracias te damos, Señor, en esta mañana por podernos acercar a este lugar, Señor, y poder exaltar tu nombre, Señor, con nuestras voces. Recibe toda la honra, Señor. Recibe toda gloria. Recibe nuestra alabanza, porque es a ti, Señor, a quien adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, me alegra verlos a todos y cada uno de ustedes aquí hoy. Deseo que todos tengamos el mismo deseo de escuchar en esta mañana la palabra del Señor. Eso trae aliento a mi corazón como pastor de la iglesia. Eso trae mucho ánimo a mi vida cuando veo que cada uno de ustedes está aquí presente y con el deseo de escuchar la palabra del Señor. Así que solamente voy a hacer la pregunta del millón. ¿Todos tomamos café? ¿Ya tomaron café? ¿Ya tomaron alguna cosa para que los levante, verdad? Porque no va a ser mi culpa si se duermen, ¿ok? No va a ser mi culpa, pero muy bien. Si todos tomamos café, porque muchas cosas en la vida, todo lo que necesitamos es un poquito de café y mucho de Jesús, ¿verdad? Un poquito de café y mucho del Señor para poder hacer muchas cosas en la vida. Así que café y Jesús, usted lo encuentra aquí en Hope City Español. Así que no tiene ninguna excusa para no estar aquí y no venir a la iglesia. Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie que se llama La Travesía, la historia de fe de Abraham. Vamos a estar varias semanas, posiblemente 10 semanas en esta serie. Y esta serie nos va a ayudar en gran manera a crecer, que cada uno de nosotros crezcamos en nuestra fe. Si hay una de las cosas que muchas veces, con frecuencia, yo escucho a las personas pedir como petición de oración, cuando la gente pide petición de oración, es que dicen, yo quiero orar para poder crecer más en mi fe, yo quiero orar para poder, que el Señor me ayude a madurar más, a crecer más en mi fe. Y muchas veces pensamos que el crecimiento o la fe que nosotros deseamos tener va a suceder como por arte de magia, como que oramos y ya sucede. Y cuando hablamos de una historia como la de Abraham, nos vamos a ir dando cuenta a través de las semanas de que no es esa la manera en que suceden las cosas. De que hay un proceso por el cual Dios nos lleva, hay un proceso que cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Por eso en esta serie vamos a aprender cómo llegó a ser Abraham un gran hombre de fe. ¿Cuáles fueron las luchas? ¿Cuáles fueron las adversidades? ¿Cuáles fueron los caminos por los que Abraham tuvo que atravesar, las cosas que tuvo que atravesar para poderse llegar a convertir él en un gran hombre de fe, un gran hombre de Dios? De hecho, la Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Amigo de Dios. O sea, ¿qué título más? Qué privilegio tremendo, ¿no? Tremendo privilegio, el amigo de Dios. Y lo más importante, a través de los estudios que vamos a estar haciendo en esta nueva serie, debemos de pensar cómo podemos animarnos a crecer viendo ese ejemplo. ¿Cómo puedo animarme a crecer en mi fe personal? ¿Cómo puedo mirar mi vida y ver en qué áreas de mi vida necesito crecer? Así que saquemos nuestras notas. Ya todos ustedes tienen sus bosquejos ahí. Todos ustedes tienen sus bosquejos. Saquen su bosquejo y también sus Biblias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 11. Vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 11. Si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, aquí vamos a tener también la proyección en pantalla. Cuando los cristianos escuchamos el nombre Abraham y nos hacen la pregunta, ¿quién es Abraham o quién era Abraham? ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes? A nuestras mentes se hizo una encuesta y en la encuesta salía que normalmente las personas lo primero que piensan cuando se dice el nombre de Abraham,
lo primero que piensan es el padre de la fe. El padre de la fe. La segunda cosa que piensa la gente es amigo de Dios, según lo que Isaías capítulo 41 versículo 8 dice. Dice que Abraham era amigo de Dios, el padre de la fe, amigo de Dios. Y una tercera cosa que se dice es un hombre de fe inquebrantable, o era un hombre de fe inquebrantable en la promesa de Dios, confiaba totalmente en la promesa de Dios. Un hombre que obedeció a Dios, aun cuando obedecer significaba el sacrificio de su propio hijo. Eso quiere decir que la fe de Abraham creció a un punto donde Abraham confiaba tanto en Dios de que si él tenía que sacrificar a su hijo, Abraham sabía y confiaba y entendía en su corazón totalmente que Dios tenía un plan perfecto para su familia. Dios tenía un plan perfecto para su familia. Así que cuando escuchamos el nombre Abraham, pensamos en este hombre como que es una figura bastante notable en la Biblia, un gran hombre de Dios. Pero eso es lo que nosotros conocemos de Abraham en este momento. Varios versículos en la Biblia repiten lo mismo una y otra vez. Génesis capítulo 15, Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, Hebreos capítulo 11, en dos lugares diferentes. En Hebreos capítulo 11 dice de Abraham que Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Le fue contado por justicia, dice. Entonces, cuando hablamos de Abraham y mencionamos el nombre de Abraham, estamos hablando de un hombre con una gran fe, un asombroso hombre de Dios. Ahora, si bien todos los aspectos resaltan la grandeza de Abraham, de lo que hemos mencionado, es crucial reconocer una cosa, hermanos. Es crucial reconocer que Abraham no se convirtió en un héroe de la fe de la noche a la mañana. Abraham no se convirtió en un héroe de la fe de la noche a la mañana. Eso solo pasa en los cómicos, en las caricaturas. Eso solo pasa en las películas de Marvel o de DC, donde de repente a una persona como al hombre araña lo picó una araña y al siguiente día tiene superpoderes. Eso es fantasía. La realidad es diferente. La realidad es diferente. La realidad es que cuando nosotros realmente queremos crecer, queremos mejorar, queremos avanzar en la vida, hay una serie de cosas por las que Dios nos va a hacer atravesar para que nosotros podamos aprender a través de lo que nosotros tengamos que experimentar y podamos salir adelante creciendo y madurando en nuestro caminar con Dios. Abraham no se convirtió en un verdadero héroe de la fe de la noche a la mañana. Esto no sucedió por accidente. Así que el viaje que Abraham tuvo es marcado por un proceso. Y simple y sencillamente yo quisiera muchas veces que como seres humanos nosotros entendiéramos algo sumamente importante. Y es que en nuestro caminar con Dios nada sucede de un momento a otro. En nuestro caminar con Dios, lo único que sucede de un momento a otro es que cuando usted entrega su vida a Cristo en este momento, en ese mismo momento usted pasa a ser hijo de Dios. Pero en ese momento usted no pasa a ser una persona totalmente diferente, con sus acciones diferentes, ya habla diferente, ya sus hábitos no va a luchar con sus malos hábitos. Eso no pasa. Para que eso pase, Dios te mete a un proceso de cambios. Dios te mete a un proceso en el que comienzas por entregarle tu vida a Cristo, y a medida que vas creciendo en tu caminar con Cristo, a medida que vas creciendo en tu fe con el Señor, vas creciendo y tu vida va siendo transformada de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Un paso a la vez va cambiando tu vida. Ahora, si tu vida no cambia ni siquiera un poquito, preocúpate. Pero si vas caminando y dices, es que yo me preocupo porque siento, pastor, que no avanzo mucho. No te preocupes si no avanzas mucho. Lo importante es que avances. Lo importante es que sientas en tu corazón y que veas en tus acciones, en tu actitud, que Dios va cambiando tu vida, ya sea a 50 millas por hora o ya sea a 5 millas por hora, pero que tu vida va mejorando, que tu vida va cambiando, que tu relación con Dios
va fortaleciéndose. Así que Abraham estuvo marcado por un proceso. Eso es sumamente importante que lo entendamos. Las tribulaciones, las pruebas, moldearon el carácter de Abraham y profundizaron la relación de Abraham para con Dios. Si no hay pruebas, si no hay tribulación, si no hay situaciones difíciles, no crecemos, no nos fortalecemos, no desarrollamos resiliencia en nuestras vidas. Así que como un diamante se forma bajo presión, la fe de Abraham se forjó a través del proceso de crecimiento y refinamiento que Dios puso a Abraham. En otras palabras, lo que escuchamos de Abraham hoy día no es lo que Abraham era antes de ser llamado por Dios. Y es importante que nosotros veamos bien qué dice la Biblia de esto, porque constantemente me encuentro con personas que se desaniman en el caminar cristiano cuando dicen es que sabía lo que tenía que hacer pero no lo hice, es que debería de haber hecho esto pero fallé en esto otro. Y muchas veces nos desanimamos porque simple y sencillamente quisiéramos cambiar de la noche a la mañana. Eso no existe. Así que lo que vamos a ver ahora es que al final de la historia, lo que vemos ahora es el final de la historia. Lo que vemos ahora es en lo que llegó a resultar Abraham. Ojo, el resultado de quien Abraham es hoy para nosotros fue el proceso por el cual Dios le llevó por muchos años. No tomó un año, no tomó un mes, no tomó un día, tomó años. Así que el viaje de Abraham no fue fácil. ¿Experimentó dudas? ¿Alguna vez usted ha dudado de lo que Dios le ha dicho a su corazón? ¿Ha experimentado usted dudas alguna? No, pastor, yo nunca dudo de Dios. Claro que sí lo hacemos. Todos en algún momento hemos dudado. ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios va a hacer aquello? ¿Será que me están yendo malas cosas por esto? ¿Será que...? Hay personas que hasta dudan, ¿será que realmente soy salvo o no soy salvo? Experimentamos dudas. Abraham experimentó miedo. Lo que Dios estaba a punto de decirnos a nosotros a través de la historia de Abraham es interesante, porque muchas veces nosotros solo conocemos lo grande de Abraham, pero no llegamos a entender el miedo que experimentó Abraham, la incertidumbre que tuvo Abraham cuando Dios lo llamó, antes de que él se convirtiera en este gran hombre de la fe. Así que, sin embargo, a pesar de todo lo que Abraham vivió, Abraham permaneció en el proceso. Así que lo voy a volver a repetir para estar seguro que lo explico correctamente. Lo que vemos de Abraham hoy es el resultado de muchos años de proceso que Abraham vivió. Lo que vemos hoy es el resultado del proceso al que Abraham fue metido de parte de Dios para él crecer en el Señor. Lo que hizo que él se convirtiera en ese gran hombre de fe fue procesos que convirtieron a Abraham en un hombre de fe, que implicó procesos que implicaron sacrificios personales, procesos que implicaron obstáculos que tenía que él superar, procesos en los que él fue a través de estos procesos, en los que fueron sacrificios, obstáculos de fe. Abraham fortaleció su relación con Dios y profundizó en su relación con Dios. Ahora, en nuestras vidas a menudo buscamos resultados instantáneos, buscamos soluciones rápidas, queremos todo rápido. Pero cuando miramos la historia de Abraham nos recuerda que la verdadera fe y la grandeza se desarrollan con el tiempo. No se desarrollan a la carrera. Se necesita paciencia, se necesita perseverancia, se necesita un profundo compromiso con la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo que Abraham se convirtiera en el hombre que hoy podemos admirar. Nuestro propio camino de fe es un proceso cuando nosotros enfrentamos desafíos. Es un proceso en el que nosotros enfrentamos incertidumbres, pero es un proceso en el que Dios está trabajando para convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Lo vamos a ver a través de cada semana.
Es más, a través de cada semana vamos a ver qué tan horriblemente Abraham le falló a Dios. No era el héroe de fe que conocemos hoy. Es como cuando usted empieza a leer un libro o una historia en un libro o una novela y usted se quiere ir a ver el capítulo final de esa novela. Si usted se va a ver el capítulo final de esa novela, obviamente leyó las cosas de la manera equivocada. No se lee el final, primero se lee lo que viene anterior para poder entender por qué llegamos al final que llegamos. Así es la vida de Abraham. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Pasamos procesos y los procesos son los que nos llevan a ser la persona que Dios desea que seamos al final. Es por eso que tu vida en este momento importa. Tu vida en este momento es importante para Dios. Tus decisiones en este momento son importantes porque tu vida y tus decisiones en este momento, en tu diario vivir, van a ser el resultado, va a ser en el futuro. Y en el futuro los resultados que veas en tu vida van a ser el resultado del proceso que Dios te hizo pasar. Ahora, para que entendamos bien a lo que me refiero, cuando hablamos del proceso de Abraham, ¿dónde y cómo comenzaron todos estos procesos para moldear a un hombre como Abraham en un hombre que llegó a ser amigo de Dios? Vamos a comenzar aquí. Quiero que en la pantalla pongamos, vamos a comenzar por entender algo en el libro de Génesis, ¿ok? En el libro de Génesis, y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver los cuatro mayores eventos en el libro de Génesis? ¿Qué tienen que ver eso con Abraham? Tienen que ver todo, absolutamente todo con Abraham. Por ejemplo, en el Génesis hay cuatro eventos que van de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11. Los cuatro eventos, el primero es la creación, el segundo evento es la caída, el tercer evento es el diluvio y el último evento es la Torre de Babel. Eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Qué sucede en la creación? Dios crea al ser humano con un deseo de que el ser humano adore a Dios. El ser humano falla en su adoración a Dios, falla en su relación con Dios y cae en el pecado en el capítulo 3. La humanidad se corrompe tanto, hermanos, tanto se corrompió la humanidad que Dios solamente salvó a Noé y a 8 personas, a un total de 8 personas, incluyendo a Noé y a su familia, por la maldad en la que el mundo había caído. Había tanta maldad que Dios estaba decepcionado de la humanidad y Dios dice: voy a destruir al hombre. Salva a Noé, un total de 8 familias incluidas, 8 personas incluidas en la familia de Noé. Y el último evento de estos 4 eventos es la Torre de Babel. Porque cuando Noé sale del arca y nuevamente la maldad del humano comienza a crecer. Al punto en que llegan a la Torre de Babel en el capítulo 11 y dicen los seres humanos, haremos una torre que llegue hasta el cielo. Estaban retando a Dios. La maldad había vuelto a crecer en gran manera. Estaban retando a Dios. Y entonces cuando están haciendo el reto que le están haciendo a Dios, prácticamente con decir esto, Dios tiene que proceder y Dios hace lo siguiente. Como estaban haciéndole un reto a Dios, dice en el capítulo 11 versículo 8: y el Señor los dispersó de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llama Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la tierra. Los primeros 4 eventos suceden esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Abraham? Cuando Abraham entra en escena y Dios lo llama, ¿cuántos años habían pasado después de la Torre de Babel, donde la gente le había dado la espalda a Dios? ¿Cuántos años habían pasado? Entre 150 y 200 años. Entre 150 y 200 años no habían personas que tenían idea de cuál era el Dios verdadero. No habían personas que querían adorar a Dios.
Abraham mismo era un idólatra. ¿Se puede dar cuenta usted? ¿Cómo puede ser que Abraham llegó a ser el gran héroe de la fe? Si Abraham mismo no adoraba a Dios. Abraham mismo estaba totalmente lejos de Dios. Es más, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque en el mismo capítulo 11 de Génesis, versículo 27, nos dice quién era el papá de Abraham. Dice, verso 27, este es el relato del linaje de Taré. Taré se convirtió ¿en quién? ¿Cómo dice ahí? En el padre de Abraham. Abraham tenía a su papá se llamaba Taré. Esto es de 150 a 200 años después de la Torre de Babel, cuando la gente le había dado la espalda a Dios, no querían adorar al Dios vivo, estaban adorando dioses falsos. Taré, el papá de Abraham, ¿quién era? Vean el siguiente versículo, Josué capítulo 24, versículo 2. Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo tus antepasados, entre ellos, ¿quiénes menciona él? Taré. ¿Y quién era Taré? El padre de Abraham. Y Nacor, que era el otro hermano de Abraham, vivían al otro lado del río Éufrates. ¿Y qué era lo que hacían? Dice ahí, adoraban a dioses, a otros dioses, o sea, adoraban a dioses falsos. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque si vemos el contexto, lo que estaba sucediendo es que la humanidad le habían dado la espalda al único Dios verdadero. La humanidad le habían dado la espalda al Dios vivo. Y aquí está un hombre que es más, los historiadores dicen de Taré que no solamente adoraba a otros dioses, los historiadores dicen que Taré edificaba las estatuas de barro y de madera. Y él era vendedor de estas estatuas. Él era promotor de la adoración a otros dioses. Y ahí estaba Abraham como un buen hijo al lado de su papá en el negocio familiar. Y adoraban a otros dioses. En otras palabras, lo que quiero que entendamos es que Dios no escogió a Abraham porque Abraham fuera un gran hombre. Le hago la pregunta: ¿alguna vez usted ve a personas por las cuales usted dice, a este ni Dios lo cambia? ¿Se ha visto personas, ha conocido personas así usted? Yo creo que a veces nosotros tenemos poca fe en el poder de Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando Dios está en el asunto, Dios escoge a la persona que Dios quiere escoger. Dios escoge a la persona en la cual Él quiere derramar de su gracia y su misericordia. Dios escoge a una persona por muy difícil que nosotros pensemos que esa persona es. Dios puede escoger a esa persona y hacer grandes cosas a través de una persona. Abraham no solamente era idólatra, Abraham ni siquiera podía tener hijos porque su mujer no podía. Pero ahí está, Dios lo escoge, y cuando Dios lo escoge para ser padre de naciones. Se pueden ustedes imaginar a Abraham pensando, pero o sea, yo soy adorador de estos dioses, pero este que me está hablando, ¿quién es? O sea, vamos a llegar a eso en un momentito. Pero lo que quiero que dejemos nosotros por sentado es que Dios escogió a un hombre que no adoraba a Dios. O sea que Abraham no era el gran héroe de la fe que nosotros hoy día conocemos. Abraham era un don nadie en aquel tiempo, era un idólatra. Pero Dios no vio el obstáculo, Dios vio el potencial que ese hombre tenía, usado por la mano de Dios en su vida. A este llamado inicial, Abraham pone varios obstáculos al llamado de Dios. Y vuelvo a hacer otra pregunta del millón, ¿no? Una de las más importantes. ¿Cuántos obstáculos usted le pone cuando Dios le llama a usted? ¿Cuántos obstáculos pone usted a Dios? Porque nosotros, alguien me decía a mí cuando estaba más joven, que desde que las excusas se inventaron, todo el tiempo las estamos usando, ¿no? Desde que las excusas se inventaron y ponemos obstáculo tras obstáculo. O sea, siempre vemos el pero,
no vemos lo que puede ser. Siempre ponemos trabas al llamado de Dios. Es que no me entrego a Dios por esto y esto y esto. Es que no me entrego a Dios por lo otro. Quiero decirte que el ejemplo que vamos a ver hoy en día, más vale que tengamos cuidado porque no nos entregamos a Dios. Porque cuando no te entregas a Dios, algo que te esté estorbando o alguien que te esté estorbando, Dios es experto en remover lo que a ti te estorba para hacerte que tú escuches a Dios. Lo vamos a ver en un momento. Usted dirá, pero ¿dónde saqué eso? Ahí está, en la palabra de Dios. El llamado de Dios a Abraham era claro. Vean ustedes el llamado de Abraham, de Dios para Abraham en Génesis capítulo 12. En el llamado inicial que Dios hace, dice, el Señor le dijo a Abraham, mire lo que le dijo y ponga mucha atención porque esto es importante. Sal de tu tierra. Número 1, vete de donde vives. Número 2, vete de tus parientes. Número 3, vete de la casa de tu padre. O sea, deja a toda tu familia. Póngase usted por un minuto, por un segundo, póngase en la posición de Abraham. ¿Cómo se sentiría usted si de repente escucha una voz y le dice, deja a tu papá y a tu mamá, deja a tus hermanos, deja a toda tu familia, levanta tus tiliches y vámonos? Dice uno, ¿será que tengo esquizofrenia o algo? ¿Estoy escuchando voces? ¿Será que estoy loco? Le dice, deja tus parientes, deja tu casa, deja la tierra que yo te mostraré. Nosotros vemos muchas veces y leemos esta parte de la Biblia como una simple historia. No, si nosotros nos ponemos en la posición, si a usted le dijeran ahorita a cualquier persona, deja todo, tira todo y haz lo que te estoy diciendo y vete a lo desconocido, ¿cómo usted se sentiría? Porque es importante que nos pongamos en la posición de cómo se sentía Abraham. Y te voy a llevar, deja la casa de tu padre y te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré. Entonces haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre para que seas un ejemplo de bendición divina. Bendeciré a los que te bendigan, pero al que te tratare con ligereza, en otras palabras, al que te maldiga, lo maldeciré, para que todas las familias de la tierra reciban bendición por medio de ti. El llamado de Dios para Abraham era bastante claro. Abraham no le da el llamado, a Dios no le da el llamado a Abraham en códigos secretos. No, Dios se lo da con claridad. Pero quiero que usted observe bien la respuesta inicial de Abraham al llamado de Dios. Abraham, en su respuesta inicial, sucedió esto. Nos vamos unos versículos atrás y nos damos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Obedeció Abraham a lo que Dios dijo inicialmente? No. Abraham no obedeció. Y usted dirá, no, pastor, pero a veces tampoco yo obedezco. Bueno, no es muy diferente usted a Abraham entonces. Y si Abraham llegó a ser un héroe de la fe, ¿qué es lo que usted puede llegar a ser? Pero ¿usted ve las trabas o usted ve el potencial que Dios ha puesto en usted? Si usted obedece a Dios, si usted entra en el proceso que Dios le quiere meter. Mira lo que sucede aquí. Inicialmente al llamado de Dios, esto fue lo que Abraham hizo. Taré, ¿quién era Taré? El papá de Abraham. Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, mujer de su hijo Abraham, y juntos partieron de Ur de los Caldeos, que era donde ellos vivían, para ir ¿a dónde? Para ir a Canaán, y Canaán era la tierra prometida. Pero ¿quién es el que los está llevando? ¿Abraham? No, Abraham le dijo Dios, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu padre. Y Abraham le comunica esto al papá y el papá le dice, ok, empaquemos, nos vamos. ¿Y a ti quién te invitó, papá? No, me estoy invitando yo solo. O sea que el papá se invitó solo. Y Abraham permitió esto.
Aun cuando Dios le había dicho, no hagas esto, esto es lo que vas a hacer, no vas a hacer esto, esto es lo que vas a hacer, no vas a hacer esto. Y no solamente se queda ahí la historia, dice que se fueron y dice que cuando llegaron a una ciudad que se llamaba Harán y se establecieron ahí, o sea, no llegaron a Canaán, llegaron a Harán y se establecieron ahí. Y la vida de Taré fue de 205 años y murió en Harán, no murió en Canaán, donde Dios se lo había querido llevar. Ahora, quiero mostrarles un mapa de dónde estaba Ur de los caldeos, que era donde vivía Abraham originalmente con su padre. Ur está aquí en la parte de abajo por el Golfo. Si todos lo pueden ver donde está Ur, ¿verdad? Ur era donde ellos vivían. Ur era una ciudad grandísima, era una metrópolis. Era por eso que el negocio de los ídolos, de los falsos dioses, abundaba mucho ahí. Perdón. Pero en Ur de los caldeos, ellos se van de ahí y tenían que ir por la parte de arriba porque no podían cruzar el desierto directamente. Ellos tenían que seguir más o menos donde había maleza y donde estaba el río, para poder viajar ese tipo de viajes muy largos que tenían que hacer. Entonces se tienen que ir por Harán y tienen que llegar a Canaán, que es la tierra que Dios le había dicho en el capítulo 12 a Abraham: vete a la tierra que te mostraré. Era la tierra de Canaán. Harán, ¿en qué lugar se encuentra entre Ur y Canaán? Se encuentra a la mitad. O sea que Abraham obedeció a Dios, ¿de qué manera? A medias. A medias. O sea, la respuesta inicial de Abraham: Señor, sí, me voy a ir de Ur de los caldeos, pero tengo mis condiciones. Mi condición es, me llevo a papá, es más, lo voy a dejar que él lidere el viaje. Número 2, pongamos el mapa nuevamente. Número 2, no me voy a ir hasta Canaán, me voy a quedar en Harán, a mitad de camino, porque el hermano de Abraham que había muerto se llamaba Harán también, igual que la ciudad Harán. El papá posiblemente vivió un tiempo en Harán antes de vivir en Ur de los caldeos, y cuando llegaron a Harán se encontraban tan familiarizados con la ciudad, porque Harán, aunque era una ciudad más pequeña, era muy similar a Ur de los caldeos. En otras palabras, Abraham y su familia no querían tener cambios mayores en su vida, aun cuando Dios les estaba diciendo: deja esto, deja esto, deja esto, yo te voy a llevar donde yo te estoy diciendo que te voy a llevar. Abraham no obedeció. Abraham dudó de Dios. Abraham no hizo lo que Dios le dijo en su totalidad desde el principio, y se quedó a mitad de camino. ¿Y quién fue el que tomó control de esto? Taré, el papá de él, que era el líder principal de la adoración a los ídolos en su hogar, tomó el control. Yo me imagino que quizás Taré ni siquiera quería que Abraham fuera, porque una vez que Abraham llega a Canaán, Abraham levanta altares en los que adora al Dios vivo y verdadero. Pero a todo esto, Taré estaba de obstáculo para que Abraham fuera obediente a Dios. Yo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes donde a veces nos encontramos con cosas en nuestra vida o personas que son el obstáculo para nosotros tener una mejor relación con Dios. A veces hay cosas, a veces hay personas, y Dios nos dice: para que tú hagas esto, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que poner a un lado, esto es lo que tienes que dejar. Y nosotros muchas veces estamos cerrados en no querer dejar cosas, personas, situaciones que no solamente nos están dañando en nuestro caminar espiritual. Y a veces Dios tiene que obrar de una manera mucho más drástica. Y a veces nosotros no entendemos esto. A veces no lo entendemos con mucha facilidad. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? Pongamos una vez más el versículo anterior.
Vean ustedes lo que tuvo que hacer Dios para que Abraham obedeciera. Dice que para que pudieran salir de ahí, dice que Dios tuvo que básicamente, en verso 32 dice que Taré tuvo que morir. Murió aproximadamente de 5 a 10 años después de que se habían establecido a los 205 años. Murió de 10 a 5 años que se estancó Abraham ahí en Harán. Murió, y hasta que murió Abraham pudo seguir su camino. O sea, ¿qué tienen que Dios a veces hacer para quitar cosas, situaciones o personas que nos están haciendo que no caminemos con Dios como Dios desea que caminemos con Él? Aquí habían varios obstáculos, que con eso quiero terminar el día de hoy. Quiero que ustedes vean que habían varios obstáculos que Abraham veía. Abraham no obedeció completamente a Dios, y estoy seguro que nosotros hemos luchado con eso muchas veces, donde a veces tenemos un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? A veces decimos sí, no, no, sí, no, y no sabemos ni qué es lo que queremos a veces. Y entendiendo el contexto de quién era Abraham, dónde él vivía, podemos ver que Abraham inicialmente no obedeció a Dios porque tuvo que lidiar con algunos obstáculos. Yo me imagino que el primer obstáculo que tuvo Abraham era un hombre de 75 años. Y se pueden ustedes imaginar un hombre de 75 años ir a decirle a su esposa de más o menos 60, ella tenía 10 años menos que él, 65, ir a decirle a una mujer de 65 años, ir y decirle: cariño, empieza a hacer las maletas. Y la mujer yo pienso que Sarai lo ha de haber volteado a ver a Abraham y le dijo: ¿maletas para qué? No, es que me habló Dios. ¿Cuál de todos? Porque tenían muchos dioses, ¿no? ¿Cuál de todos los dioses te habló? No, a un Dios que a ese no lo conocemos. O sea, tienes 75 años, Abraham. ¿Me estás diciendo que te habló alguien? ¿Me estás diciendo que es un Dios que ni siquiera conocemos? ¿Cómo se hubiera puesto usted como esposa? Aquí tenemos casa, aquí tenemos familia, aquí tenemos estabilidad, aquí tenemos trabajo, aquí tenemos el negocio de los ídolos. O sea, ¿cómo se hubiera puesto usted si usted hubiera sido la esposa de Abraham? Aparte de eso, Abraham le dice: no, te tengo otra noticia, vamos a ser papás. Abraham, tengo 65 años, tú tienes 75. ¿Cuándo vamos a ser papás? No sé cuándo, pero Dios dijo. Se me hace que estás alucinando, Abraham. O sea, yo me imagino la lucha no solamente mental, la lucha emocional que estaban teniendo estos dos. O sea, no era fácil lo que estaban teniendo que hacer en este momento, pero era el proceso en el que Dios los estaba metiendo para que pudiesen ellos ser transformados en sus vidas. Cambios culturales, cambios religiosos tenían que venir, posesiones materiales, riqueza que tenían que ellos dejar a un lado. La edad, la salud era un problema que sin duda alguna era un problema, era un obstáculo. Otro obstáculo es que Abraham tenía que dejar a su familia, a sus amigos. Pero me imagino yo que Sarai tener que pensar: yo también tengo que dejar a mi familia, yo también tengo que dejar a mis amigos. Entonces Abraham tenía que hacer, eran obstáculos que él tenía que atravesar, pero sobre todo creo que el obstáculo más grande era la incertidumbre sobre el destino. Dios le dijo: levanta tus cosas y vete sin nadie, solo tú y tu familia, tú y tu esposa nada más, a la tierra que te mostraré. O sea que Dios no le reveló la ubicación exacta ni los detalles sobre la tierra prometida a Abraham. Abraham tuvo que confiar en Dios sin saber dónde iba, lo que le esperaba. Podría haberse sentido inseguro Abraham en ese momento, podría haberse sentido dudoso, incluso temeroso. La duda, la inseguridad en el corazón de Sarai. Me imagino que Sarai tuvo que ver, y Sarai era una mujer muy sumisa, De hecho, la Biblia dice que Sarai le decía a Abraham: mi señor. Era muy respetuosa con Abraham, pero en este punto yo me imagino que Sarai estaba: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que nos vamos a ir? O sea, habían obstáculos tras obstáculos tras obstáculos, y simple y sencillamente esto lo que nos dice es que Abraham y Sarai eran humanos como usted y como yo.
eran humanos. Sin embargo, a pesar de su humanidad, obedecieron a Dios. Aunque al principio lo obedecieron a mitad de camino, obedecieron a Dios. Abraham pudo haber sentido una mezcla de emociones. Entre ellas, pudo haber sentido miedo a lo desconocido. Pudo haber sentido duda de la promesa de Dios porque no conocía bien a Dios. Pudo haber sentido incertidumbre sobre sus propias habilidades. Si tengo 75 años, ¿qué habilidades tengo? Pudo haber sentido tristeza por dejar atrás sus seres queridos. Estos obstáculos hicieron que Abraham solo obedeciera a medias. Por eso se quedó ahí en Harán hasta que Dios le quitó la vida a su padre. Y es porque nuevamente muchas veces Dios te quitará lo que sea que te detenga. A veces Dios tiene que intervenir, hermanos, y te quita lo que impide que obedezcas plenamente al Señor. Una última cosa que quiero que veamos en esta semana, porque es la introducción nada más de esta serie. Abraham estaba viendo todos estos obstáculos que yo acabo de mencionar. ¿Sabe usted lo que Dios veía? Abraham veía los obstáculos, Dios veía el potencial. ¿Cómo Abraham se veía a él y se veía limitado? ¿Cómo se ve usted cuando usted se ve a usted mismo? ¿Es usted como Moisés, que incluso que Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿cómo me estás llamando a mí si soy tartamudo? Moisés veía sus defectos y sus limitaciones. ¿Cómo se ve usted a usted mismo cuando Dios le está llamando a hacer algo? ¿Se ve usted con sus limitaciones o se ve usted como la persona a la que, si Dios está llamando, Dios también va a capacitar? Aquí en este caso, en el caso de Abraham, no importa quién Abraham haya sido en el pasado, no importa quién era en ese momento. Lo que más importaba es que Dios iba a comenzar a procesar a Abraham, a meterlo en un proceso, a moldear a Abraham para que se convirtiera en quien Dios quería que Abraham fuese. A Dios no le interesa quién tú fuiste en el pasado. A la gente chismosa sí. A la gente chismosa les gusta saber quién fue uno, qué hiciste, lo bueno, lo malo que hiciste, fuiste buena gente, fuiste mala gente. A Dios no le interesa tu pasado. Es más, a Dios no le interesa, si no has entregado tu vida al Señor, a Dios no le interesa quién eres ahorita. A Dios le interesa es que si tú le entregas tu vida, ¿qué es lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida? Ese era el enfoque de Dios con Abraham. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con Abraham en el futuro? Y todavía, lo vamos a ver a través de estas semanas que vienen adelante, vamos a ver cuánto tiempo todavía tuvo que Abraham esperar para que naciera el hijo que Dios les estaba prometiendo. O sea, no fue de la noche a la mañana, fueron procesos. ¿Y por qué Dios no le entregó el hijo a Abraham inmediatamente? Porque Abraham y Sarai no estaban listos para recibir la bendición de Dios. Dios te mete a procesos con el propósito de preparar tu vida, de preparar tu corazón, para que cuando estés listo, Dios te pueda entregar la bendición y la promesa que Dios te ha prometido. Mientras no te lo entregues, porque Dios sabe que no estás listo. Abraham veía el obstáculo, Dios veía el potencial. Y es porque Dios te va a iniciar siempre en un proceso. Dios te va a llevar de lección en lección práctica en la vida real para que puedas aprender. Dios te llamará para que vayas en el camino que Dios quiere que vayas, no en el que tú quieras ir. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Aun cuando nadie te conoce como Abraham, nadie lo conocía. Nadie sabía quién era este gran hombre de la fe, quien llegó a ser después. Pero comenzó sin ser ni siquiera un creyente, comenzó siendo un idólatra. Pero Dios no vio los obstáculos en la vida de Abraham, Dios vio el potencial. Y la pregunta es: ¿cuál es el potencial que Dios ve en ti? ¿Qué es lo que Dios ve en ti que Dios quiere hacer en tu vida? Y cómo Dios quiere trabajar en tu vida.
Padre, queremos darte gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido comenzar esta nueva serie, Señor, en la que aprenderemos y creceremos al ver el ejemplo de la historia de el Padre de la fe. Señor, gracias porque tú escoges a personas por las cuales nadie daría nada, Señor. Tú escoges a las personas de acuerdo a tu voluntad, Señor, no de acuerdo a la nuestra. Nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia externa, pero tú juzgas el corazón. Nosotros vemos los obstáculos, mas tú ves el potencial. Gracias, Señor, por este ejemplo de Abraham, de quien él era y quien él podría llegar a ser si en el proceso de transformación, en el proceso de crecimiento, él entregaba tu vida a ti y confiaba en ti los pasos que él daba día con día en su vida. Señor, bendice nuestro tiempo y bendice tu palabra en nuestros corazones para que transforme nuestras vidas. También, Señor, queremos orar por las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Queremos orar, Señor, que tú bendigas al dador alegre el día de hoy. Venimos, Señor, a darte voluntariamente lo que es tuyo. No queremos darte por fuerza, ni queremos darte por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Bendice las ofrendas que cada uno trae voluntariamente. Bendice los diezmos que cada uno trae voluntariamente con el corazón. Te damos gracias por lo mucho que tú nos has dado, Señor. Y solo te damos por agradecimiento, no por obligación, porque tú amas al dador alegre. Bendice tu iglesia en esta semana. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos: